Continuamos en las tardes del sol, ya encontramos un concepto médico con un toxicólogo, con un cardiólogo, que es muy importante el conocer cómo se afecta la salud, pero también hay unas relaciones sociales que se ven quebrantadas cuando una persona consume alcohol. Entre tantas, el círculo familiar empieza un proceso de división que muy pocos queremos enfrentar, que muy pocos estamos preparados para enfrentar, pero también las relaciones con los hijos en el trabajo, lo decía nuestro toxicólogo al iniciar, y en otros aspectos socialmente hablando. Por eso están con nosotros la doctora Gisela Claros de la institución Propósito Integral para la Sociedad y Freddy Pérez, que es el director de esta institución. Ambos bienvenidos a nuestro programa. Buena energía por aquí. Buena energía, Gisela. Freddy y Gisela. Freddy y Gisela, bienvenidos. ¿Y por qué es tan importante el reconocer que estamos haciendo algo que no nos está trayendo provecho a nosotros ni tampoco a nuestras familias y empezar un proceso de rehabilitación? Bueno, el tema de la adicción es muy amplio, realmente, y desafortunadamente se ha considerado que se habla solamente de adicción o se estigmatiza ya lo negativo cuando hablamos de sustancias psicoactivas ilegales. Pero perdemos de vista que el alcohol y el cigarrillo son sustancias psicoactivas que son legales, que son socialmente aceptadas, pero que afectan de manera significativa la manera como nos relacionamos con el entorno, la manera como procesamos información, la manera como nos comportamos y definitivamente va afectando nuestros lazos familiares, sociales, laborales. Es muy, muy dañino. Ya son más de 17 años que ustedes llevan como organización. Cuéntenos un poquito de ese proceso, quiénes son las personas que llegan allí. Yo creo que enfrentar una adicción y reconocerla, como dice Vico, debe de ser bastante difícil, la afectación pues en el círculo familiar, laboral. Cuéntenos un poco de las personas que ustedes reciben, de sus historias, el por qué llegan allí. Bueno, claro que sí. Bueno, buenas tardes, Vico, Daniela, gracias por esta oportunidad. Es muy importante que podamos hablar abiertamente de estos temas que afectan pues, a toda una comunidad. Regularmente el impacto que genera un adicto en la sociedad y en casa son bastante devastadores, puesto que hay un desconocimiento total como que frente a la enfermedad que se padece y empiezan a hacer intervenciones incorrectas. Entonces las personas que llegan a la institución regularmente llegan con un desconocimiento total de lo que están padeciendo, de cuál realmente es su enfermedad. No lo comprenden. No lo comprenden y también sus familias llegan también con ese desconocimiento. Normalmente llegan a la institución estas personas que tienen una dependencia a diferentes tipos de adicciones y hemos encontrado que pues, un gran número, por ahí el 90% de las que llegan, cuando cuentan su historia, empiezan a hablar de que su droga de entrada, ¿sí?, es el cigarrillo y el alcohol. Claro. Es una droga de entrada allí. Y luego, pues, porque pues, el cigarrillo genera adicción, porque el cigarrillo tiene unos componentes tóxicos. Así es, nos lo explicaba hace un momento unos componentes precisamente tóxicos. El cigarrillo tiene unas sustancias químicas, ¿sí?, como la nicotina, como el monóxido de carbono y como el alquitrán. Entonces la nicotina es altamente adictiva. Entonces sí, algunos toxicómanos y algunas personas piensan que el cigarrillo pues es un regulador de ansiedad. Como que bueno, yo fumo y me relajo. Y eso es un engaño, es un ciclo engañoso, porque si bien la nicotina es una sustancia psicoactiva, ¿sí?, que introducida en el organismo llega al sistema nervioso central y produce una sensación de relajación y una regulación pues, en el estrés. El típico efecto placebo, ¿no? Placebo. Porque he escuchado muchas personas que dicen, no, un cigarrillito nomás y me relajo. Y me relajo. Y pues, ajá. Pero sí es un círculo engañoso porque al final... Pues es lo que uno cree, es lo que uno termina creyendo, que se relajó. Sí, se relajó. ¿Por qué? Porque también la nicotina, digamos, genera como a nivel cerebral, pues no soy neurólogo ni Libera dopamina. pero libera y genera dopamina, Sí. y genera un estado de placer momentáneo.
que es momentáneo y ahí es donde Momentáneo. empieza todo, porque por un ratico pues hay relaciones que se han acabado de muchos años, por un ratico hay efectos en la familia, en la sociedad, el perder el trabajo, entre tantas cosas. Giselle, rehabilitar es volver a habilitar algo que estaba de pronto en poco uso o en uso inadecuado. Eso significa la palabra rehabilitar. Cuando uno le dicen que una persona se está rehabilitando, la verdad es que la gente mira con pesar, como, ay, pobrecito, no cayó, está en lo más profundo. Y entonces por eso mucha gente se niega a aceptar que es uno de los tantos pasos. Ustedes no manejan esto, pero seguramente ustedes han escuchado en casa los Alcohólicos Anónimos o el método AA, que tiene 12 pasos, y el primero que nunca en la vida se me va a olvidar es el de admitir. Entonces, cuando una persona admite, pues recibe un tratamiento. ¿Cómo es ese proceso? Porque es tan importante que alguien que nos está viendo en este momento en la casa acepte para poder empezar a recibir un tratamiento. Desde que yo digo, listo, mira, yo soy alcohólico, Giselle, ¿cómo es el proceso? Bueno, pues el primer paso, en efecto, es admitir que se tiene un problema. Cuando admitimos que hay un problema, hacemos conciencia de que eso me está afectando a mí, de que eso está afectando a mi entorno y que necesito ayuda, que es algo que no puedo resolver. Parte de este problema es que a veces creemos que nosotros podemos darle manejo, como ustedes lo decían, entonces solo me fumo un cigarrillo y es de vez en cuando, o solo consumo una copita, y nos va consumiendo en esto. Bueno, cuando yo identifico que tengo un problema, y tengo un problema porque esto ya ha afectado mis dinámicas de vida, porque posiblemente a nivel económico me ha afectado, porque ha dañado mis relaciones interpersonales, en este momento pues es vital pedir ayuda, ¿sí?, a terceros, personal de salud, instituciones como la comunidad terapéutica, y ahí es donde se inicia todo un proceso. Lo ideal es que las personas, por supuesto, desde esa motivación y esa iniciativa, y se inscriban, inicien un proceso, aunque también hay una realidad y es que muchas veces las personas no lo entienden como un problema y es la familia la que también toma la decisión, entendiendo pues que una persona consumidora ya no puede hacer en muchos casos uso de sus facultades mentales, entonces tiene que tener un tutor legal. Y ahí es donde las familias, bueno, necesito o un acudiente que tengan a mi familiar y de ahí en adelante se inicia un proceso donde a veces puede ser en contra inicialmente de la voluntad, pero que posterior a ello la persona logra entender que tiene un problema. Gisela, has mencionado un factor clave y es la familia, y es que definitivamente el acompañamiento psicológico, emocional, más que psicológico, porque pues uno no es profesional en psicología para poder lastimosamente acompañar de la mejor manera a su familiar, pero sí puede ser un apoyo emocional para ellos. ¿Qué deben de tener en cuenta esas personas? Tal vez cuando no han llegado a la adicción, pero sí están en el camino a convertirse en personas adictas al alcohol, al cigarrillo o a otras sustancias incluso. ¿Cómo puedo yo como familiar, como mamá, como hija, como parte del núcleo familiar aportar a ese acompañamiento, teniendo en cuenta de que muchas personas en estado de alcohol, por ejemplo, a veces se vuelven agresivas, Sí. groseras? Entonces la familia muchas veces no sabe ni cómo actuar, ¿no? Cómo ayudar, cómo comportarse. Bueno, realmente aquí hay algo importante que mencioné cuando respondía, y es que no solamente hablamos de familia, sino de acudientes. Y porque hago como una separación en ese término es porque desafortunadamente no siempre contamos con un círculo familiar. Así ¿sí? es. Entonces hablamos de acudiente porque a veces tenemos casos donde son amigos, donde son sí, terceros. No necesariamente es familia, y mucho menos hablamos de papá, mamá, un hermano o alguien cercano. Cuando yo estoy frente a una persona que evidencio que está cambiando sus hábitos y que definitivamente estos hábitos están empezando a dañar su salud o que pueden empezar a dañar, lo principal es no normalizar esas conductas. Y creo que en el tema del alcohol y el cigarrillo, nosotros culturalmente, desde el interior de la familia, normalizamos ese tipo de conductas. Entonces creemos que es normal que una persona, por ejemplo, cuando tiene una tusa amorosa, entonces se emborrache. O creemos que es normal que cuando mi hijo que entró a estudiar X carrera y tiene un nivel de estrés muy alto, entonces consume mucho café y cigarrillo, ¿sí? Entonces, digamos, para ese grupo de acudientes o personas cercanas o redes de apoyo, primero es importante dejar de normalizar ese tipo de conductas, entender que hay que normalizar la salud mental, la práctica deportiva, hábitos alimenticios sanos, y que no es común que una persona como vía de escape, cada que tenga una situación, utilice una acción. El día de hoy estamos hablando de cigarrillo, alcohol u otras sustancias, pero también esto
en términos de adicción se desplaza al sexo, a la comida, a los juegos, Sí, es cierto. a todo tipo. Mira, Freddy, a mí se me hace muy interesante que toquemos el tema de la familia, porque hay muchas familias que nos ven. Es el núcleo principal de las tardes del sol. Y hay un tema que llama la atención con las adicciones. Y es que cuando uno tiene más de 18 años o ya los ha superado, pues se le es más fácil asumir la responsabilidad de sus actos. Y le pongo un ejemplo puntual. Yo tengo 30 años, yo veré o conozco, basado en mis valores, pues qué es bueno o qué es malo. Pero seguramente muchas mujeres u hombres que nos están viendo, pues tienen hijos menores de edad, que están empezando con el cigarrillo, que están empezando con el alcohol. Eso es un proceso que se tiene que hacer en contra de la voluntad de ellos o esperar hasta que los niños digan, no mami, yo creo que ya es hora de que me lleves porque hoy ya estoy fumando mucho. Porque me parece maravilloso cuando un papá asume su responsabilidad y no me importa lo que piensa mi hijo, es su bienestar y me lo llevo en contra de la voluntad. Pero hay otra gente que dice, no, espera, el despertar de la conciencia. ¿Eso se hace con la voluntad de la gente o hay procesos en contra de la voluntad de la gente? Muy buena pregunta, Vico. A ver, tendríamos que pensar y tener claro que cuando hablamos de una adicción que ya genera una dependencia, está comprometiendo algo de manera neuronal donde la voluntad juega un papel mínimo. Entonces, hay una necesidad imperiosa a nivel físico y psicológico de usar la sustancia. Y eso no me permite a mí tomar una decisión asertiva como de ir de manera voluntaria a buscar la ayuda. Esto normalmente sucede cuando el adolescente o el consumidor pide ayudas cuando se ve enfrentado a una situación de crisis, pero es emocional, no es real. No es que yo busco ayuda porque el consumo me está haciendo daño y ha dañado mi proyecto de vida, sino porque hay una situación apremiante que me lleva a cambiar la conducta, pero no hay una conciencia clara de que me está haciendo daño. En ese mismo orden, una persona que esté usando la sustancia, si tiene unos valores y unos principios fundados desde casa, más fácilmente puede tomar la decisión de aceptar, escuchar una orientación y buscar la ayuda. O inclusive una situación apremiante sencilla lo puede llevar a reflexionar y ir a buscar la ayuda. Pero cuando en esa casa no hay esos valores, no hay esos principios fundados, entonces se le dificulta más, porque desconocen el por qué tienen esa necesidad de consumir. Entonces, en la actualidad, mire, les cuento, yo fui consumidor de bazuco, empecé a consumir a la edad de 9 años, consumí 25 años bazuco, toqué todos los fondos de la adicción y yo recuerdo que tenía 16 años y me llevaron a una primer fundación. Y la pregunta a mis familiares fue, mire, es que él esto y esto y esto. Y le dijeron, ¿él quiere? Y le dijeron, no. Y le dijeron, no puede. O sea, si él no quiere, no se puede hacer nada. Hace unos años, creo que unos 10 años, ha venido una evolución extraña de que los jóvenes ya no quieren. Sí. Los jóvenes ya no quieren, pero eso también tiene una connotación familiar. Mire, decimos de una manera vulgar que un adicto con casa y comida es un adicto para toda la vida. Entonces habría que analizar ese fondo familiar donde si yo en mi casa tengo desayuno, almuerzo, comida, y mi mamá me lava la ropa y me lava la zapatilla, inclusive me regala 5 luquitas o 10 luquitas, y uno le pregunta a esa persona, ¿usted tiene algún problema? No tengo ningún problema. Si yo no pago arriendo, no pago servicio, no tengo nada y todo me lo doy, no tengo que trabajar y consumo, que es lo que me gusta y lo que me da placer, ¿cuál es el problema? Entonces, Disney. Habría que analizar ese contexto familiar, sí, porque entonces es importante que las familias empiecen a pedir ayuda y a buscar la orientación, porque difícilmente una persona en la actualidad va a buscar la ayuda. Y eso estamos viendo. Mira, hay 305 fundaciones en el Valle, donde solamente 300 funcionan de manera voluntaria. Ya han cerrado fundaciones porque uno espera que llegue el paciente o hace la intervención y el niño no quiere y la familia no quiere. Entonces ahorita sí hay unos programas involuntarios y, si me permiten el tiempo, qué bueno hablar de ese tema que es bastante importante. Ya lo vamos a tocar porque hablamos del despertar de la conciencia, el de manera voluntaria decir, yo necesito ayuda, estoy atravesando una situación que no me está haciendo bien, no le está haciendo bien a mi familia. Y conocimos un caso de un joven llamado Rubén Espinel. Él
tiene adicción al tabaco, empezó su proceso de rehabilitación. Primero le manda un mensaje directo a la humanidad diciéndoles, por favor, no lo prueben, no lo prueben. Y quisimos conversar un rato con él para que nos contara esta experiencia y así como hemos hablado con los profesionales, pues ustedes conozcan de testimonios reales del por qué poner límites a las adicciones. Pues sí, hay una ansiedad, ¿cómo me llama esto? Hay una adicción de todas maneras, niveles de nicotina, pero por pendejo, no tiene que hacer el esfuerzo para dejarlo. Tengo unas citas pendientes y estoy con unos tratamientos de todas maneras. Que nunca se peguen del cigarrillo, ni por probarlo. Obstrucción de todo el sistema circulatorio y obstrucción pulmonar. Mis huesos se descalcificaron. Entonces estoy en un tratamiento que incluye una inyección diaria. Diaria. Es posiblemente cancerígeno lo que estoy usando, pero es para ayudar a recuperar la densidad ósea, más vitaminas y todo eso. Todo eso implica el consumo del cigarrillo. Tabaco usé mucho tiempo, lo usé para armar cigarrillos y usé pipa. Y en trabajo de campo prefería usar un tabaco como que me duraba mucho más que andar con cigarrillos. Toca es eliminarlo. Esa es la única solución. A ver, la solución más no es el remedio, ya el daño está hecho. Eso es lo grave, el daño ya está hecho. Ya por más que yo deje el cigarrillo, ya no hay reversa. Todos los médicos son conscientes que le bajé, yo me fumaba una cajetilla al día, que ya le bajé, que más o menos son 10, pero no lo dejo. Siempre fumo en el balcón, algo así, pero dentro de la casa nunca he fumado. Los primeros años de trabajo fumamos casi todos. Siempre fue el mismo grupo muchos años. Todos lo fueron dejando y el único que me quedé fumando fui yo. Me preocupé por comer balanceado y hacer ejercicio. Entonces el mismo ejercicio me estaba ocultando los daños que tenía. Entonces yo no sentía los daños porque mantenía en buena forma. No me atrevo a hacer lo que hacía de ejercicio precisamente por los daños. Ahí tenemos entonces la historia de Rubén, que como muchísimas personas en Colombia, en la región y en todo el mundo, pues se han visto afectadas por el consumo, en este caso del cigarrillo, con todo el impacto que ya nuestros expertos en las diferentes áreas médicas nos explicaron y ahora continuamos abordándolo desde este sector de tratamiento, de terapia, de rehabilitación. Entre estos aspectos nos mencionaba Freddy antes de ver la historia, uno muy importante que son los tratamientos involuntarios. ¿De qué se trata, Freddy? El famoso en contra de la voluntad. Sí, ya había dicho anteriormente que es complejo de que una persona pueda de manera voluntaria asistir a buscar la ayuda. Es difícil, es muy difícil encontrar eso. Entonces, ha salido un método de intervención, porque la comunidad terapéutica es un método y los procesos en contra de la voluntad, yo tengo la experiencia, el adicto está en la casa y nada lo mueve como para tomar la decisión de buscar la ayuda porque hay unas circunstancias que le favorecen usar la sustancia, bien sea la familia, la sociedad que lo rodean, pero la familia lo contacta a uno como institución y le dice, vea, mi hijo no quiere estudiar, no quiere trabajar, no quiere parar el consumo, no quiere ningún programa y hace daño, está haciendo daño, inclusive lo van a matar, está en un problema, entonces, ¿cómo hago? Entonces, la experiencia ha sido positiva, los tratamientos en contra y los procesos, porque yo he notado que en contra es solamente el momento de tomar la decisión. Sí. Y en el proceso de Alcohólicos Anónimos uno dice que lo más difícil es parar, mientras uno está ahí difícil. Entonces, yo he visto que el proceso en contra o la intervención es mientras uno lo saca de su estado de confort y lo lleva a la institución. Una vez llegan a la institución, empiezan a sentir unos minutos, unas horas, unos días sin consumir y dicen gracias. Gracias mamá, gracias papá, porque hicieron por mí lo que yo no era capaz de hacer. Lo que dijo Vico ¿Es tomar ahora. una decisión? ¿Sí? Entonces, pero sí, valga la oportunidad
que hay que revisar estos procesos en contra porque las intervenciones se están haciendo es incorrectas. No, sí, de manera violenta, le podemos De decir manera abiertamente. violenta. De manera violenta y hay denuncias. Hace muy poco fue noticia en nuestra ciudad, en el país, un sitio que de pronto tenía, no con unas condiciones muy positivas, algunas personas que estaban en su proceso de rehabilitación. Y es cierto, pero creo que la gran conclusión de esta conversación es que cuando no existe la voluntad de parte de la persona que está afectada directamente, los que se verán afectados en el futuro la tienen que tener. Es elemental dentro de, y creo que a veces uno tiene una persona como amigo. Decía ahora Gisela algo muy importante y es, no tiene que ser directamente un familiar, puede ser un amigo, un compañero de trabajo que te sacuda y te diga, llegó el momento de parar, aquí hay un proceso y ese proceso lo vamos a empezar. A Gisela y a Freddy, muchas gracias, qué buena Muchas conversación. Creo que quedaron muy buenas conclusiones, Dani. Todos en algún momento podemos ser ángeles en la vida de alguien, ¿no? Sí. Y es solamente tomar la decisión de afrontar lo que está pasando con la otra persona si la otra persona no lo quiere afrontar, y no está mal, eso no es cargarse un problema encima, eso es salvarle la vida a alguien para que lo entendamos en casa. Buena energía por aquí, Gisela. Buena energía, Freddy. Gracias, Bueno, Daniela. Qué lindo Muchas eso que gracias. dijiste, Vico, la empatía, que Sí. sigue siendo clave para ser mejores como sociedad. Y que dejemos la pereza de ayudar. Eso está muy bien recompensado en la vida. Así que vamos a hacer una pausa y al regresar tendremos una conversación entre amigas. Mira, cuando uno empieza ese proceso de resocialización, cuando ya hay una rehabilitación, hay entre tantas cosas la posibilidad de sumergirse nuevamente en el mundo laboral. Y las mujeres puntualmente que tienen procesos de rehabilitación también muy interesantes, hoy tienen un capítulo muy especial en Entre Amigos, una conversación con una mujer que lidera procesos de construcción. Es una mujer y ya viene a contarnos aquí en las Tardes del Sol.